Hola, estoy grabando este video como un testimonial de mi experiencia personal utilizando el método Holy Grail. Este testimonial tiene la particularidad de describir una experiencia que es fundacional en el proceso de sanación, en el proceso de desarrollo personal y en el proceso de reorganizar nuestra estructura de vida a partir de estos ejercicios o estas metodologías. La disociación como fenómeno psicológico sucede cuando en algún momento de nuestras vidas vivimos una experiencia que por su intensidad emocional o la complejidad cognitiva que implica, y o ambas, es entonces que como mecanismo de defensa la mente se disocia de su integralidad del cuerpo y es así que se genera una estructura psicológica desde donde se sostiene la experiencia personal. Esa experiencia se define a través de patrones emocionales, nuestra comprensión del entorno cognitivamente y nuestra capacidad de darle significado. A partir de ello es que se consolida nuestro sentido de identidad y es a través de este que empezamos a relacionarnos con el mundo. Comprenderás entonces que desde esta experiencia tiene sentido pensar que hay cimientos que nos van a dar la posibilidad de vivir la vida como la queremos vivir o en sentido contrario, limitarnos de una forma que en ocasiones es muy destructiva. Pero de lo que se trata en este momento es describir esta experiencia con el fin de que quienes son terapeutas, quienes son profesionales de la salud mental, quienes tienen inclinaciones por el desarrollo psicoespiritual de las personas, conozcan un poco de esta trascendencia. No solo eso, si tú como persona estás interesado en explorar métodos o enfoques innovadores, esta experiencia tal vez te va a ser ilustrativa. Así que te voy a pedir un poco más de tu tiempo para que me permitas darte un contexto y de ahí la experiencia. Y el contexto es el que sigue. Yo llevaba hasta el momento de conocer el método Ligral cerca de 7 años desarrollándome en diferentes herramientas o diferentes enfoques de psicología, principalmente la programación neurolingüística, que comprende hipnosis, terapia sistémico-familiar, terapia gestalt, como un todo, y también en algún momento tuve la posibilidad de descubrir las técnicas de liberación emocional o el famoso tapping que se ejerce con algunos golpes o estímulos en el cuerpo. Cuando descubro esta principal herramienta, mi primera inquietud era ponerla a prueba para resolver aspectos energéticos, emocionales en gran medida, que pudieran estar limitando mi experiencia de vida. Hasta ese momento yo ya llevaba varios años de meditar, varios años de procesos en donde había yo resuelto temas importantes en mi vida, entre ellos un tema de adicciones, y pensaba que tenía que encontrar algo único que me diera ese contraste para ver la experiencia antes y después de usar la herramienta. Es así que llego al punto en donde tengo que resolver mi momento de parto. ¿Por qué el momento de parto? Porque yo nazco con forceps, que básicamente es aplicar presión con unas pinzas en la cabeza del niño y sacarlo del canal de parto para liberarlo y liberar a la mamá de ese proceso de nacimiento. Por definición, el forceps es un nacimiento altamente violento y hasta donde yo conozco en mi experiencia profesional, todas las personas que hemos pasado por este tipo de nacimiento tenemos secuelas importantes. Tenemos lesiones físicas, yo en lo personal tengo una lesión en el nervio óptico, entre otras cosas. Tenemos lesiones en el desarrollo neurológico de nuestro cerebro. Yo no sé si es a raíz de esto, pero yo soy Tourette y tengo algún grado de Asperger, que es una modalidad de autismo muy leve y soy muy altamente funcional. Y hay otras personas que tienen las dos cosas. Y es así que desde este particular momento uno construye su sentido de realidad y todas las experiencias posteriores a este momento se van a ir encimando para crear la complejidad de lo que nosotros le llamamos el inconsciente colectivo, el colectivo personal. Para mí la experiencia de forceps fue deviniendo en una actitud ante la vida en donde el conflicto era un común denominador. Fui un niño con un desarrollo inquieto, era un niño problema. Tuve después circunstancias de dificultades de adaptación en los entornos sociales y de alguna manera constantemente me metí en problemas. Cuando resuelvo mi nacimiento con la técnica de liberación emocional, lo primero que sucede es que empieza a generarse un gran movimiento de energía y el cuerpo se empieza a calentar
Y empiezo yo mediante este enfoque, empiezo yo a dar frases en donde voy describiendo toda la experiencia que voy sintiendo. No tenía habilidades de la herramienta, la estaba yo probando de manera intuitiva, jamás me entrené en ella. Y bueno, la experiencia fue fabulosa. Acabé tirado en el suelo, pataleando. Sin embargo, el proceso me dio tal sentimiento de comodidad en el cuerpo, me dio tal liberación de tensiones acumuladas, me dio una apreciación distinta de la vida en donde mi capacidad de reacción era una muy distinta, tal vez con un poquito más de ecuanimidad. Y bueno, es así que me gustó la herramienta, el enfoque me pareció el adecuado y el trabajo que yo había hecho después de estudiar un poco más, también parecía que era un trabajo bien hecho. Años después, cuando conozco a la fundadora del método Ligral, a Pam Saunders, voy a un retiro a Estados Unidos en donde yo lo que quería era explorar enfoques que me permitieran trabajar con grupos con la intención de diversificar mi trayectoria profesional como facilitador del cambio. Y es así que cuando llego a ese retiro, lo que primero nos dan es una instrucción en donde nos piden que dibujemos en pliegos de papel tamaño grandes. Nos piden que dibujemos lo que querramos resolver en ese momento de nuestras vidas. Yo como iba realmente a explorar un nuevo enfoque, a conocerlo, y sentía que no había algo importante que resolver después de todo esto que he vivido, eh, decidí hacer un trabajo libre. No me enfoqué en nada, pero viniendo yo también de una experiencia de muchos años de meditación, se me ocurrió que podía dibujarme yo en flor de loto, ya sabemos, ¿no? Todas estas evocaciones místicas que tienen que ver con la meditación. Estaba yo alrededor, o estaba yo más bien en medio de un templete que tenía un panteón y tenía unas columnas como romanas, como si estuviera yo en el Partenón. Estaba yo sentado, meditando y sentado sobre una piel de tigre. La facilitación tiene que ver con hacer preguntas limpias, en donde la persona solamente hace consciente de la información que está en el papel y va virtiendo más información en forma de dibujo, que fue lo que hice. Empecé a dibujar por aquí, empecé a dibujar por acá, empecé a dibujar alrededor, empecé a dibujar con colores y la facilitadora llegaba y en ese momento preguntaba qué más pudiera haber alrededor. Hay momentos, tengo que decir, que son muy retadores porque parecería que estamos atorados, y parecería que es difícil encontrar información, y es ahí donde la facilitación nos motiva a documentar esa sensación de vacío, de estar atorados, y de nuevo uno vierte más información. En algún momento hay una interacción directa con la facilitadora, eso se procura no llevarlo a cabo, y en esta facilitación las preguntas eran, ¿y ahora qué está pasando? Al momento de dar esa pregunta, de entrada siento una necesidad de decir, es que no sé si me tengo que quedar o tengo que salir. Fue una respuesta abstracta en relación a lo que estaba trabajando y no tenía sentido de ninguna forma. Y de manera muy simpática, lo que hace la facilitadora es que pone en el teléfono una canción del grupo británico The Clash que se llama Should I Stay or Should I Go? ¿Me debo de quedar o me debo de ir? Me pareció muy simpática, seguí trabajando, en algún momento acaba la canción, estoy en un espacio personal de silencio, trabajando sobre la mesa, y de nuevo llega la facilitadora y me pregunta, ¿y ahora qué está pasando? Y yo en ese momento yo ya traía una sensación muy peculiar, no sabría yo cómo describirla, era una energía que estaba empezando a hacerse notar en mi interior. Y entonces mi respuesta intuitiva fue decir, no sé, pero está muy atrás, está muy atrás de mí. Y la facilitadora me dice, ¿qué sabe tu mano? Oh, pues sabe que está lejos. Me dice, sigue la mano. Intuitivamente yo estuve siguiendo el movimiento de la mano hasta que estábamos en un salón muy grande de una casa, hasta que de pronto siento que había que detenerse porque había yo llegado a ese punto lejano. Y entonces la facilitadora me pregunta, desde ahí, ¿qué es lo que sabes? La respuesta inmediata fue, no lo sé, pero estoy muy lejos de donde estoy, necesito acercarme. ¿Y ahora qué puede pasar? Y de manera natural me acerco al punto en donde yo estaba dibujando, que era una mesa grande, mi silla y mis papeles son cartulinas de papel blanco. En ese momento me siento yo, o más, mejor dicho, estaba parado frente a la silla donde estaba yo sentado trabajando y de nuevo me pregunta la facilitadora, desde ahí, ¿qué sabes? No lo sé aún, pero este no es el lugar donde tengo que estar.
y cuál pudiera ser. Y de manera natural le digo a la facilitadora, frente a mí en la mesa, del otro lado, me dice, pon un papel de un post-it, pon un papel de post-it ahí, señala el lugar. Y de manera natural me siento en la mesa y entonces me empieza a hacer las siguientes preguntas. ¿Cuál pudiera ser el espacio entre tú en ese punto y el otro punto? Y empiezo yo a responder. Las preguntas son iterativas, esto es, se repiten porque se le pregunta la respuesta anterior. Y cada vez que se hacía una pregunta, empezaba a surgir una gran cantidad de información, una gran cantidad de revelaciones, una gran cantidad de resignificados sobre diferentes temas de mi vida, como si alguien o algo me estuviera informando sobre mi propia individualidad, pero desde una perspectiva muy distinta a la que yo estoy habituado. Conforme esto se iba realizando, en algún momento me preguntan qué clase de espacio es el que hay entre esto y esto. Y la respuesta fue ninguno. Ya no había nada que responder. Entonces me piden que me siente en el otro lugar donde estaba el post-it y de nuevo son las mismas preguntas. ¿Qué clase de espacio es el espacio que hay entre tú y aquello? Y de nuevo empieza este ciclo de preguntas y respuestas en donde cada respuesta era una revelación en ocasiones muy contundente sobre mi propia vida. En algún otro momento la pregunta fue, ¿qué clase de espacio es el espacio que hay entre esto y aquello? Y en el momento de decir nada, inmediatamente en el momento de decir nada, lo que siento es como si una energía que estaba en el exterior me atropella, me arrolla, choca conmigo y en ese momento del choque me extiendo en una sensación como de apertura, de sorpresa, y empiezo a sentir una gran cantidad de energía dentro de mi cuerpo que necesitaba de manera intensa el, como si estuviera poniéndose un traje de buceo, un traje de neopreno, que son muy apretados, como si estuviera vistiéndose de mi cuerpo este aspecto que se había manifestado internamente después de este golpe. Conforme yo lo hacía, notaba que se me agudizaban los sentidos de percepción y empezaba yo a sentir las tonalidades, las notas de todo lo que sucedía alrededor de mí y a ver las cosas con una mayor claridad y con mayor color. Esta sensación me duró a lo largo de 2 horas. Por alguna razón fue tan fuerte el movimiento de energía que no dormí en toda la noche. Toda la noche estuve yo con una sensación de conciencia sobre todo el espacio a mi alrededor, pero al mismo tiempo sobre mi experiencia sensorial interna. Entonces yo me podía sentir de una forma distinta las percepciones de mi cuerpo, como si algo estuviera recorriendo la sangre y integrándose a mis vísceras, a mi corazón, a mis músculos. Al día siguiente reiniciamos el trabajo y proseguí haciendo algunos dibujos y trabajando con algunos ejercicios que son de preguntas y respuestas escritas. Y empecé a notar que de manera intensificándose se presentaba una especie de suspiro que cada vez se volvió más fuerte, más incontrolable y que me empezó a preocupar. Por alguna razón asocié que me estaba dando una embolia pulmonar, dado que hay un antecedente familiar en este tipo de padecimientos. Y es entonces que me acerco a la facilitadora y le comento y me empieza de nuevo a hacer preguntas. En ese preciso momento lo que surge es una gran conciencia sobre mi cuerpo y esta conciencia se empieza a extender y me empiezo a dar cuenta, empiezo a apreciar lo que estaba viviendo el médico que estaba operando o que estaba llevando el proceso de parto. Lo sentía yo tenso, lo sentía temeroso, lo sentía yo consciente de que algo no estaba saliendo bien. Y esa conciencia, como si yo me hubiera puesto en sus zapatos, se empezó a extender y empecé a sentir la energía de la sala de parto hasta que salió del cuarto de donde estábamos y empieza a extenderse por todo el hospital hasta que sale del hospital y se empieza a extender por todo sitio posible hasta que en algún momento me veo como si estuviera yo en una especie de tren en un túnel y empiezo a viajar por el universo hasta llegar a un punto en el infinito en donde retomo mi regreso y como si fuera un movimiento en un 8, que es la señal del infinito, circulo y regreso de nuevo a mi cuerpo y en ese momento lo que vino es una sensación de algo que se asienta en mí. Ya no fue un choque, pero algo que se asienta en mí y de nuevo me deja en esta sensación de pasmar, estar pasmado.
Me siento en un sofá, que es donde estábamos trabajando, y de esta sensación lo que empieza a surgir es una risa maníaca. Me empiezo a dar cuenta que la vida es una broma, empiezo a concebir la vida con una conciencia del todo, desde donde yo lo interpreto de la forma en la que el ego se disuelve sin que se pierda la función del ego, que es una función cerebral, es una función psicológica, pero el ego se disuelve para dar pie al ego, o mejor dicho, a la conciencia cósmica, desde donde empieza a darse uno cuenta que el propósito de la vida es experimentarse a sí misma, y que todo aquello que hemos nosotros construido a través de estos momentos definitorios, a través de estos momentos de trauma, de aprendizajes, todo esto que hemos construido no es otra cosa sino que un cascarón que en el momento que se disuelve y se integra con toda la totalidad, no hay barrera alguna que me permita percibir el mundo de una forma clara, de una forma directa, pero más importante, de una forma en donde yo puedo vivir la totalidad del cosmos y al mismo tiempo la experiencia personal. Es algo único. Yo no lo había vivido de manera tan directa, tan permanente, y para mí fue tan intenso, fue tan grato, porque de entrada lo que sentí fue una paz que yo no había tenido en toda mi vida, aún a pesar de los procesos anteriores de trabajo personal. Una paz que hasta el momento está presente, subyace de toda experiencia alrededor. Mi experiencia humana no deja de existir como individuo, mas, sin embargo, está este espacio de paz en donde hay gozo por la vida, en donde yo me puedo asentar de manera voluntaria o simplemente ser. Sí me involucro con la vida, porque para eso estamos, pero en el involucrarme lo que no hay es apego. Reacciono de alguna forma en la misma intensidad que el mundo alrededor, mas yo tengo la potestad de no engancharme, de no caer en el drama del mundo que me rodea. Estas han sido revelaciones que se han dado posterior a este trabajo, porque la integración duró durante varias semanas. Eh, Mi habilidad para observar las cosas, apreciarlas de una manera directa, se intensificó. Mi capacidad de empatía se expandió. Mi, mi sentido del yo individual es claro. Es un sentido que no depende de los demás. Es un sentido que está basado en una autosuficiencia. Y esto me ha dado una habilidad para ir adaptándome de manera muy flexible a escenarios distintos en la vida, unos difíciles y unos no tanto. Esto para mí es muy profundo compartirlo, por lo que implica personalmente. En lo profesional me motiva mucho, porque después de este trabajo yo me doy cuenta, conociendo varios enfoques de psicología, me doy cuenta que no hay un enfoque que se dedique con precisión a comprender y a resolver este aspecto. Más importante, no de la experiencia de la resolución. Y ciertamente que los efectos tengan una capacidad de ser tan integrales que impactan cada aspecto de nuestra vida. Este trabajo muchas veces, en este sentido, a este nivel de profundidad, implica desnudarse. ¿Qué significa desnudarse? Implica liberarnos de todos esos condicionamientos que nos son impuestos por la sociedad, que nos hemos impuesto a lo largo de nuestras vidas, y en algunos casos el estar desnudo a veces es un proceso de vulnerabilidad, porque no sentimos que estamos listos o estamos en la posibilidad de manejar el mundo. Sin embargo, esta desnudez, como yo la describo, es la posibilidad de renovarme y ponerme ropas nuevas, si es que quiero. Ropajes que van de acuerdo a quien soy verdaderamente, que no dependen de nada ni de nadie, simplemente son. Esto en ocasiones implica el soltar, soltar amarras, soltar condicionamientos, cadenas, personas, objetivos, propósitos. Es un viaje muy profundo que tiene efectos determinantes en nuestra vida. Espero que esta experiencia que estoy compartiendo en este momento sea ilustrativa de algo que no se habla mucho en el mundo del desarrollo personal, que desde el enfoque técnico de quienes estamos en la facilitación del cambio nos abra la posibilidad a nuevas herramientas. Y si en lo particular tu interés tiene inquietudes psicoespirituales, creo que esto puede ser un
detonante muy profundo, muy efectivo, muy enriquecedor para tu vida y me va a dar mucho gusto que si tienes preguntas, si tienes dudas, me busques y yo con mucho gusto te puedo dar un poco más de esta experiencia. Muchísimas gracias, que estés muy bien.